amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Maribel Sánchez Torregrosa. Maribel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Yo creo que ha sido un clásico entre todas las entrevistas que hemos hecho, siempre comenzar por el tema de la dichosa pandemia. La pandemia. Es verdad que estamos últimamente, los que no lo hemos cogido todavía, estamos un poquito asustados por la situación de que está habiendo muchos repuntes. Es verdad que no está pasando absolutamente nada, de que no hay colapso sanitario ni nada de nada, pero prudencia, ¿no? Sí, es rarísimo que cada uno de nosotros no conozcamos a alguna persona, algún amigo, algún familiar que no esté pasando el COVID en estos momentos. Es verdad que gracias a esa vacunación, gracias a ese esfuerzo titánico de los profesionales sanitarios, de los gobiernos por poner esas vacunas a disposición de la población, pues estamos viendo que la gran mayoría lo está pasando de una manera muy leve, en casa, como una gripe. Pero eso no nos puede hacer perder de vista que hay 60 personas hospitalizadas y de ellas 2 en la UCI. Es verdad que si valoramos esos datos con los últimos meses, pues vemos que estamos mantenidos. Yo el último dato que tenía a mi alcance en el día de hoy era el del 28 de febrero, hace 2 meses y medio. Y ahí teníamos 57 personas hospitalizadas, hoy tenemos 60, y de esas 57, 7 estaban en la UCI. Es decir, que vemos más que estos 2 meses y medio, a pesar de que se han quitado las mascarillas de muchos sitios, de que estamos intentando recuperar nuestra normalidad, pues la tendencia en los hospitales se sigue manteniendo. Eso gracias, sin ningún tipo de duda, a las vacunas. Lo que pasa que, por desgracia, pues hay familias, hay personas con patología, con enfermedades ya que llevan enfermedades graves conviviendo con ellas, personas que tienen que cuidarse mucho, y de ahí es donde tenemos que ser un poquito responsables todos para cuidar a esas personas que no deben pillarlo. Tú, si no lo has pasado, usa las mascarillas lo que puedas, porque es verdad que es muy fácil que se contagie, y lo estamos viendo. Porque el tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿no ha sido un poco precipitado por parte del gobierno, que sin expertos, sin nadie? Bueno, yo digo que tal día se tienen que quitar las mascarillas, y llega ese día y... Pues estamos viendo muchas personas con mascarilla, hay muchas personas que le están echando mucha responsabilidad, sobre todo para cuidar a su familia. Claro. Pero es verdad que si yo destaco algo de estos 2 años y unos meses de pandemia, es la gran labor de todos los profesionales, porque cada uno en su lugar de trabajo ha tenido que hacer un esfuerzo para adaptarse, para cuidar, para proteger, pero sin lugar a dudas nuestros profesionales sociosanitarios, nuestros docentes y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, pero especialmente nuestros profesionales de la salud, nuestros profesionales sanitarios, las personas que trabajaban en los hospitales, administrativos, es decir, ya todo el profesional que trabaja en un hospital, en un centro de salud, han tenido que hacer un esfuerzo titánico, porque hemos tenido diferentes olas, diferentes repuntes. Así que yo, mi agradecimiento siempre como delegada del Gobierno, como almeriense, por supuesto, pero sobre todo como miembro del Gobierno de Andalucía, en nombre de su presidente, no nos podemos cansar de darle las gracias a esos profesionales sanitarios, intentar estar a la altura de sus expectativas y devolverles poco a poco pues toda esa labor magnífica que han hecho, que lo estamos intentando hacer, pero yo sinceramente lo digo, nos va a costar mucho estar a la altura de cualquier gobierno, de estar a la altura de todo lo que esos profesionales sanitarios han hecho, se han jugado, han dejado mucho su vida en el camino, pues para proteger, para curar y para cuidar. ¿Se puede decir alto y claro que ha salido reforzada la sanidad después de estos 2 años de pandemia? Bueno, yo lo que tengo clarísimo, como por el papel que me toca en la provincia de Almería como delegada del Gobierno, es que es un antes y un después. Jamás en la historia se ha invertido tanto en la sanidad almeriense, jamás. Pero tengo que decir también que ese esfuerzo, ese compromiso del Gobierno de Andalucía, presidido por Juanma Moreno, fue mucho antes de que llegara la pandemia. Porque mucho antes de que llegara la pandemia se pusieron 17 millones encima de la mesa, firmados del puño y letra del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para poder acabar el hospital materno infantil. Un hospital que llevaba casi 9 años, pues una obra abandonada, avanzaba, se paraba, avanzaba, se paraba. Si nuestra responsabilidad, si la responsabilidad del que capitanea este equipo, que es Juanma Moreno, no mete esos 17 millones al principio de llegar a este gobierno, los primeros meses, nosotros nos metemos en una pandemia
sin ese hospital acabado. Yo no sé qué hubiese sido de Almería, no lo puedo imaginar, pero gracias a ese esfuerzo, gracias a esa responsabilidad, gracias a esa seriedad, pues nos metimos en la pandemia ya con el hospital materno-infantil prácticamente acabado. Nos metimos en la pandemia también con la Casa del Mar muy avanzada, que finalizaron y que la están utilizando todos los vecinos del barrio de La Chanca Pescadería desde hace ya más de un año. El hospital de Roquetas está en marcha. Ya se está construyendo, se están levantando esos pilares. Por allí, cuando pasas por el lado de la obra, lo ves. Un hospital que llevaban los papeles metidos en un cajón por el anterior gobierno más de 15 años. En la atención primaria hemos hecho un esfuerzo ímprobo. Se han acabado 2 centros de salud, el de Olula de Río, el de Macael. Están en marcha las obras de Benadú, el del Centro de Salud del Ejido Norte, el Centro de Salud de Albón, una reforma de en torno al 1,5 millones, 2 millones de euros, el nuevo Centro de Salud de Mojácar, la reforma en el Centro de Salud de Balanegra, y suma y sigue. En el Hospital de Poniente se han metido 12 millones de euros, más 6, 18 millones de euros. Ya en el Hospital de la Inmaculada se ha metido tanto equipamiento como nunca antes en la historia. Tenemos equipos que nos evitan que los vecinos de esa comarca se tengan que desplazar al Hospital Torre Cárdenas. Ya en el Hospital de la Inmaculada se le puede dar garantía. O un ejemplo, solamente en los centros de salud del Distrito Sanitario de Almería, es decir, todos los de la ciudad de Almería y los que abarca el Distrito Sanitario de Almería, estamos hablando que en solo 2 años se han invertido 5,5 millones de euros en infraestructura, en esa infraestructura, que es lo más cerca que tenemos de estos estudios, por ponerte un ejemplo. Y así podríamos estar hablando toda la noche. Ahora, se ha invertido como nunca en la historia, incluso a nuestros profesionales sanitarios. Nosotros llegamos en el año, cuando llegamos a 31 de diciembre del año 2018, la media de profesionales dentro del SAS, dentro del Sistema Andaluz de Salud, era de 6.725 sanitarios. En la misma fecha, pero 3 años después, el 31 de diciembre, pero de 2021, la media de profesionales en el Servicio Andaluz de Salud es de 8.512. Estamos hablando de un 26% más. Y con toda esta mejora en la infraestructura, con toda esta mejora, este incremento en los profesionales sanitarios, ¿está todo hecho? Pues la respuesta está clara, no. Se ha hecho muchísimo, se ha hecho lo que no se ha invertido nunca antes en tan poco tiempo, pero es verdad que sabemos pues que hay centros de salud que tienen mucha demanda y que necesitan reforzarlo, que todavía hay que ser ambicioso en ese incremento de personal, que todavía hay reformas que hacer, porque lo que está claro es que lo que no podíamos cambiar es la realidad de esta tierra en 3 años y medio de legislatura. Y siempre contando 2 años de pandemia. Bueno, eso ha sido una película de terror. Lo que han sufrido nuestros profesionales sanitarios, a pesar del apoyo de las administraciones, ha sido titánico. Por eso es verdad que yo siempre lo digo, que por mucho que esta administración de la Junta de Andalucía haya invertido en recursos, en infraestructura, en personal, no ha estado a la altura de esos profesionales, porque el esfuerzo titánico que han hecho ellos, dejando a sus familias, nos acordamos de esos profesionales cuando en la pandemia abandonaron a sus familias por miedo a contagiarlas, incluso estaban en hoteles. Nosotros desde la Junta de Andalucía le pusimos algunos recursos para que no tuvieran ese pánico que tenían a contagiar a su familia. El esfuerzo titánico que han hecho, el tiempo que le han perdido de dedicar a sus familias, todo. Por eso es esa ambición que tenemos desde el gobierno andaluz de aportar más, porque ya no es a los profesionales sanitarios, es que la sociedad hoy día lo primero que demanda es los servicios públicos, sanidad, educación y política social. Y luego vendrá todo lo demás, pero esas 3 patas son las más importantes, y por eso de ahí el vuelco de este gobierno andaluz, que lo estamos demostrando ya no de palabras, lo estamos demostrando con hechos. Los últimos días, la pasada semana, conocimos los datos del paro, que sin duda es otro acicate más, tanto en Andalucía como en la provincia de Almería. Vemos cómo está bajando el paro. Bueno, es que al final ese cambio de rumbo que cogió Andalucía hace 3 años y medio está teniendo resultados. Y a los números nos referimos. Claro. Mira, mientras que en el primer trimestre del año 2022, Rafa, en España, en el cómputo general de España, se ha destruido empleo por 70.000 personas, ha habido 70.000 empleos que se han destruido en la media de España en este primer trimestre, pues en ese mismo periodo en Andalucía se han creado
45.000 empleos. Eso habla del rumbo que ha adquirido esta tierra, eso habla de las posibilidades que ha adquirido esta tierra. Pero es que si nos vamos en concreto a hablar de los últimos datos que tenemos, que son los del mes de abril, tenemos que en Andalucía hemos batido otro récord histórico. Y es que por primera vez en este mes se crean, vamos a hablar con propiedad, salen de las listas del desempleo 33.073 andaluces. De ellos, 718 son almerienses, en un mes en abril que en Almería siempre ha habido desempleo, de ahí que no nos da ese acicate a que se han salido de las listas de desempleo 718.000 almerienses, 33.000 andaluces. Pues eso habla de ese nuevo rumbo que ha cogido esta tierra. Claro. Pero es que lo vemos en otro dato, además del empleo, lo vemos en los autónomos. Andalucía, por primera vez desde mayo del año pasado, estamos liderando la cifra de autónomos del país. Somos la comunidad autónoma con más autónomos de este país. Y esto se ha conseguido desde mayo del año pasado. Pero es que desde mayo del año pasado, mes a mes, no paramos de aumentar esa ventaja con el segundo, que es Cataluña. Ya están por encima, ya le sacamos como 8.000 autónomos, en torno a la cifra de 8.000 autónomos a Cataluña. Es decir, y no es fruto de un mes, ni claro, resultado de dos. Estamos viendo ya como en un año esas cifras se están aumentando. Estamos viendo en las listas las cifras de desempleo. Andalucía siempre era la comunidad autónoma que lideraba las listas siempre de desempleo en las políticas de estos 37 años que no ha gobernado la izquierda, porque es así. Oye, y en estos 3 años y medio nadie ha visto que se han dado gritos, nadie ha visto que se ha dado ningún tipo que ha cambiado la normalidad de esta tierra, pero lo que sí se ha hecho ha sido trabajar, claro, gestionar, preocuparse, sentarse con las agentes sociales, negociar y apostar por una tierra que estaba literalmente abandonada, porque lo que nosotros estamos haciendo no es magia, lo que nosotros estamos haciendo, lo que este equipo de gobierno en Andalucía con el presidente de la Junta que capitanea está haciendo es trabajar por el interés de Andalucía y dedicándole tiempo, horas y esfuerzo, al final esas políticas reformistas están dando los resultados. Las cifras de desempleo, por primera vez estamos creando empleo en esta tierra cuando el resto de España lo está destruyendo. Las cifras de autónomos, por primera vez en la historia, desde hace ya casi un año, desde mayo del año pasado, estamos liderando las cifras de autónomos en este país. Y así suma y sigue. Eso no es fruto de la casualidad ni fruto de un día, es fruto de ese trabajo y de ese esfuerzo. Sanidad, empleo, economía. Los datos de Andalucía económicamente por encima de los de España. ¿En qué situación? ¿Somos optimistas en Andalucía y en Almería los datos económicos? Somos optimistas porque otra vez las cifras nos dan una realidad y nos dan un mapa que nos dicen lo que somos capaces de alcanzar cuando tiene un gobierno que te apoya. En este primer trimestre del año 2022, en Andalucía, las cifras del PIB han alcanzado una cifra histórica de 6,8%, 4 décimas más que la media nacional. Rafa, a 31 de diciembre del 2021, la media andaluza era superior a la media nacional en 1 décima. En este trimestre, solamente en 3 meses, ya superamos a la media nacional en 4 décimas. Es decir, que se está viendo que al final todo ese esfuerzo, que se está viendo que el esfuerzo de los andaluces, porque al final y al cabo lo que un gobierno hace es dar, apoyar, facilitar, dejar hacer, estorbar lo menos posible. Y al final la fortaleza de los andaluces, la fortaleza de esta tierra, la fortaleza de Almería está haciendo que esas cifras sean tan positivas. Pero mira, otra cifra que habla de cómo ven Almería en el exterior y es la inversión extranjera. Mira, a pesar de ser el año 2021 un año pandémico, porque todavía hemos sufrido mucho y todavía había muchos cierres, muchas limitaciones, en Andalucía se han invertido más de 970 millones de euros en inversión extranjera. Ese dato, ¿qué es si lo comparamos con el resto? Pues el segundo dato de la cifra histórica desde que se registran datos de inversión extranjera más alto de Andalucía de toda la historia, a pesar de haber sido en el año 2021, que es un año pandémico. Hay tantas posibilidades. Claro. Esos datos nos dicen que esta tierra tiene tantas posibilidades por delante y sinceramente lo digo y ya sin pudor ninguno, esas posibilidades se las ha dado un gobierno que ha creído en esta tierra, un gobierno capitaneado por Juanma Moreno, que le ha dado posibilidades, que ha invertido en esta tierra, que ha creído en la fortaleza de Andalucía y de su gente, en el capital humano. Y por eso todos esos datos nos avalan. Inversión extranjera,
PIB, cifras de desempleo, cifras de creación de autónomos, suma y sigue. Pero es que estaba todo inventado, Rafa, porque mira, a todo el mundo se nos olvida, porque se nos olvida, la memoria la tenemos muy corta. Lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno de Andalucía para conseguir esas cifras económicas de las que tú me preguntabas, fue reducir los impuestos en esta tierra. Ha habido 3 bajadas de impuestos en esta tierra. La primera, eliminamos el impuesto. Vamos a hablar con propiedad. Bonificamos al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. Vamos a hablar con propiedad. Se ha conseguido con todas esas 3 bajadas de impuestos, dejándole a los andaluces vivir y apretando de otros lados, pero no del bolsillo de las clases medias, no del bolsillo de los andaluces, hemos conseguido que 280.000 personas decidan pagar su impuesto en Andalucía. ¿Dónde estaban esas personas antes? Claro. Estaban pagando su impuesto en otras comunidades que no le pegaban el sablazo que pegaban los gobiernos socialistas en esta tierra. Que es lo que está haciendo ahora la misma ministra, la misma consejera de Hacienda que teníamos aquí, es la que ahora no está haciendo en este país. Y así estamos sufriendo en este país, y así tenemos los impuestos más caros de la Comunidad Económica Europea. Pero en Andalucía, en los impuestos que corresponden a la comunidad autónoma, que son competencia nuestra, hemos bajado 3 veces los impuestos, tenemos 280.000 contribuyentes menos y hemos podido recaudar 970 millones de euros más, 970 millones de euros con los que no contábamos y que ahora pues, podemos invertir en obras de sanidad, en educación, en esas políticas sociales que, por mucho que quieran pintar la realidad a su manera, totalmente, con los datos que hay de presupuesto ejecutado, se demuestra que en este gobierno han ido creciendo la inversión y que ha ido la ejecución de ese presupuesto, claro, tanto en sanidad como en educación, como en políticas sociales en estos 3 años y medio. El presidente Juanma Moreno hace una semana anunciaba elecciones para el próximo 19 de junio. Finalmente abocado a que se adelantaran las elecciones por un motivo exacto. Bueno, adelanto electoral como tal, es que estamos hablando de 4 meses. Estamos hablando de 4 meses. De 4 meses simplemente en los que tenemos una Andalucía sin presupuesto, una Andalucía con una incertidumbre brutal encima de la mesa, con una escalada de precios brutal, con los fondos Next Generation para ejecutarse. Sí. Andalucía no podía perder un minuto más, y el presidente ha preferido pensar en Andalucía y en los andaluces que pensar en todas las cintas que podía cortar este verano de inauguraciones que se podían hacer. Y ha priorizado eso, y ha priorizado que en 2 meses que son muy cortos, como julio y agosto, pues en julio y agosto, que fruto del resultado de esas elecciones el 19 de junio se pueda conformar el gobierno, se pueda establecer el Parlamento, se pueda organizar todo para que el 1 de septiembre, en septiembre, cuando empieza el curso académico y el curso político, pues ya podamos estar trabajando en unos presupuestos tan importantes para dejar de tener para poder desbloquear una comunidad. Entonces, es verdad que a mí me consta que el presidente le ha costado mucho tomar esa decisión, porque ya te digo, por esa ambición también política, por poder decir a las palabras ponerle hechos, y los hechos son cuando las obras están acabadas, y este verano iban a estar muchísimas obras acabadas de aquí a septiembre, pero ya te digo, estamos hablando de 4 meses, la legislatura estaba acabada y Andalucía no podía perder un segundo más, y aún así, de verdad que vamos a unas elecciones con los deberes hechos. A pesar de que nos han faltado esos 4 meses, vamos a unas elecciones con los deberes hechos, porque empezamos a trabajar por esta tierra en el minuto 1. Y te lo he demostrado al principio con el materno infantil. Desde el minuto 1 fue una prioridad. Desde el minuto 1 han sido tanta obra. Un proyecto importante, por ejemplo, la autovía de la Almanzora, que es de tu zona y sabes verdaderamente. La autovía de la Almanzora era la gran vergüenza de esta tierra. Es que nos la prometieron en el 85. Es que año tras año iba la anterior presidenta del gobierno andaluz, del gobierno de Juan Espada, a echarse la foto allí y a decir que iban a reanudar las obras de la Almanzora. Eso lo decían en elecciones, pero los que somos hijos de esa tierra, y yo soy hija de la Almanzora, veíamos como cuando pasaba la campaña electoral se iban y allí no volvía una máquina y no volvía un trabajador. Pues como nosotros teníamos claro que nosotros nos comprometimos con esta tierra, el presidente de la Junta se comprometió con Almería, desde el minuto 1 se empezó a desbloquear ese expediente, primero los papeles, en esa gestión, y desde el minuto 1, si nosotros
Llegamos a este gobierno a principios de año, pues el presidente tomó posesión en enero. En verano estaba el presidente poniendo la primera piedra del primer tramo. Ese tramo ya se ha acabado y el tramo que conecta con la 7, el segundo tramo, los que vivimos en esa comarca vemos cómo avanzan la obra y vemos cómo esos movimientos de tierra y vemos cómo está todo. 50 millones de euros. Eso habla de hechos, a las palabras hechos. Pero es que aquí en la capital, un compromiso de tantos, pero uno, el que se me viene a la mente, el Conservatorio de Danza Quina Jiménez. También. Vimos a los profesores, vimos a las familias, vimos a los alumnos manifestarse en el Paseo de Almería una y mil veces porque el gobierno socialista, el que había antes, que no le hacía, que no escuchaba esta tierra, que no le hacía caso, pues ha tenido que venir este gobierno, el gobierno del cambio, a desbloquear, a poner, a presupuestar y a ejecutar una infraestructura. 5,5 millones de euros, Rafa, y el que pasa por La Vega lo puede ver, está prácticamente acabada. Nuestro objetivo, nuestra lucha es que este verano se acabe y que el curso que viene ya pueda iniciar sus clases. Fíjate la ambición. Y la Alcazaba, que la tenemos que hacer. Es lo que te iba a decir, por no decir la Alcazaba, que si era el monumento principal que tenemos en Almería, olvidada de la mano de Dios. Pero olvidada, de espalda a la ciudad, de espalda a la provincia, lo tenían apagado. Y apagado en el sentido metafórico de la palabra, del término. Rafa, fíjate si para la Alcazaba ha sido importante para este gobierno que el primer consejo de gobierno que ha tenido lugar en esta provincia, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quiso que fuera en la Alcazaba, pero no quiso que fuera en cualquier momento, a venir a prometer. Vino a la Alcazaba cuando ya estaban invertidos y se estaban invirtiendo y ejecutándose 3 millones de euros. 3 millones de euros, en 3 años 3 millones de euros. Yo he llegado a ver como delegada del gobierno, cuando he echado vistazo a las cuentas anteriores, de tener en un año de ejecutar 50-60.000 euros los anteriores gobiernos, y nosotros en 3 años 3 millones. Pero es que tenemos encima de la mesa esos 7 millones de los fondos de resiliencia, que lo tenemos todo mandado al gobierno de España y que estamos a la espera de ese visto bueno, unos fondos que tienen que estar ejecutados a 31 de diciembre del 2024, es decir, en año y medio, es decir, que necesitamos ese visto bueno cuanto antes. Imagínate cuando nosotros metamos ahí 7 millones de euros. 7 millones de euros que tengo que decir, llegaban al Consejo de Gobierno a Sevilla y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decidió que íntegramente, en vez de repartirlo en diferentes obras de Andalucía, decidió que esos 7 millones de los fondos de resiliencia íntegramente llegaran a la Alcazaba de Almería. No se queda. Entonces estamos deseando tener hasta la última firma del Ministerio para poder iniciar, porque vamos muy justos con los tiempos. El 31 de diciembre tienen que estar ejecutados. Imagínate un antes y un después. Ahí es donde se ve. Es que las palabras las estamos acompañando de hechos, y eso lo podemos hacer porque se ha trabajado incansablemente desde las diferentes consejerías, desde las diferentes delegaciones, pues para ahora por lo menos dar la cara. ¿Que quedan cosas por hacer? Por supuesto. En 3 años y medio es imposible cambiar la realidad de una tierra que llevaba 37 años gobernando y donde en las últimas décadas había estado totalmente de espaldas a Almería. Pero que hemos hecho mucho, hemos invertido como nunca antes en la historia en tan poco tiempo. Y por si fuera poco, y para terminar, Maribel, encima el gobierno de Juanma Moreno va a retribuir tanto a profesionales sanitarios como a profesores, a maestros, le va a poner una cuantía de dinero encima de la mesa también por toda la labor y el trabajo que están realizando. Bueno, mira, sobre todo atendiendo también a esa palabra dada. Nosotros en nuestro programa electoral llevábamos que trabajaríamos para equiparar los sueldos de los profesionales sanitarios, los sueldos de nuestra educación pública y concertada a la media nacional. Y es más, después de una pandemia, pues con más motivo, era algo que no se podía quedar en el tintero y había algo que había que actuar. Mira, en estos 3 años en el tema sanitario, las horas de guardia se han retribuido para equipararlas con otras comunidades, se han retribuido determinados márgenes, pero es que el último, por irme al último, han sido más de 72.000 profesionales del SAL los que se han visto beneficiados con la última subida que se ha hecho en los últimos meses. Pero es que ahora son 130.000 maestros y profesores de la educación pública y concertada que se van a ver beneficiados por ese incremento en su retribución que viene a equiparar esos salarios. Los profesores están en torno a los 2.000 euros anuales que van a recibir. 2.000, 2.300, depende de maestro profesor. ¿Qué es suficiente? No. ¿Que equiparamos con el resto de comunidades, con la media nacional? No. Pero nosotros hemos empezado. Y no hemos empezado en el último mes, que ya te digo que los profesionales sanitarios se les llevan subiendo las horas de guardia desde hace ya
varios años desde que llegamos aquí, año y medio o así, que se empezó con esas retribuciones. Y los 72.000 sanitarios, profesionales del SAP vamos a hablar con propiedad, sí, que en los últimos meses también, en ese acuerdo con los sindicatos, se ha llegado a esa subida. Pero claro, entre año y medio es imposible equiparar los sueldos de nuestros profesores y de nuestros sanitarios, de nuestros maestros, con la media nacional, porque a la distancia a la que nos habían sometido las políticas socialistas, y es que estoy diciendo la verdad, porque a los datos me remito, era tan grande, nos teníamos los últimos. Era de las comunidades con peores retribuciones, con esa distancia más enorme. Pues entonces ahora, claro, sabemos que vamos subiendo. ¿Que todavía hemos llegado al tope? No, pero vamos subiendo. Y ese es el objetivo, porque de una manera, así es como se le da las gracias a los profesionales, esas gracias que se nos llena la boca a los políticos y que no dejamos de decirlas, hay que acompañarlas de hecho. Y aquí están los hechos. Queda mucho por hacer. La verdad es que queda todavía mucho por hacer. Pero es verdad que vamos con la tranquilidad de decir que tanto en tan poco tiempo, Rafa, imposible. Muy difícil. La última, Maribel, esta ya personal, en este caso del tema de tenemos unas elecciones, se están conociendo listas, tú eres una política responsable y lo que te diga tu partido es lo que tú vas a hacer. Yo llevo 11 años en política, Rafa, y los 11 años he estado de verdad donde me ha dicho mi partido. Yo nunca, aquí no preguntan, tú estás a disposición de lo que te dice tu presidente, donde crees que juegas un mejor papel. Ahora estamos a disposición de nuestro presidente Juanma Moreno, de nuestro presidente Javier Aureliano en nuestra provincia, y donde ellos digan vamos a estar. Pero también te digo que mientras que los ciudadanos, mientras que tengamos la oportunidad de estar como representantes públicos, estemos donde estemos, intentaremos, sobre todo en esa obsesión de ser útiles, de quitar piedras del camino, de estorbar lo menos posible y de ayudar en la medida de lo posible pues a nuestra tierra, a nuestra provincia, a los almerienses, y de hacer un poquito de justicia, claro que sí, con nuestra tierra. Maribel Sánchez Torregrosa, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa e en cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. A vuestra disposición. Muchas gracias por la labor que hacéis. Muchas gracias y buenas noches, Maribel. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.